Damos la bienvenida al licenciado Cristian Zurita. Él es periodista de investigación. Sus reportajes, conjuntamente con otros periodistas, entre ellos Fernando Villavicencio, en el portal digital La Fuente y 1000 Hojas, fueron gravitantes para que la justicia ecuatoriana configure el caso Sobornos 2012-2016, que llegó a una instancia definitiva el día de ayer. Bienvenido, Cristian. Queremos nuevamente reconocer y felicitar la entereza con la que usted y el equipo de periodistas del portal digital La Fuente y 1000 Hojas asumieron este caso, desafiando a una situación de un poder aplastante que se había generado en Ecuador alrededor de Rafael Correa. Quisiéramos conocer cuáles son sus sentimientos en estos momentos cuando se ha logrado algo sumamente importante para los ecuatorianos, que contribuye a devolver la fe pública tan venida a menos en este país. Gustavo, muchas gracias. Buenos días. Habían sido momentos de mucho vértigo, ¿sí? En estos últimos días, a partir del día viernes, que se conoció y se escucharon el fin de los alegatos y el pedido de recurso de última palabra que tuvo Rafael Correa y otros implicados. Creo que con una mayor tranquilidad podemos mirar ahora los hechos en los cuales buena parte de los involucrados estuvieron y fueron parte de los 10 años del correísmo, ¿sí? Y esa tranquilidad nos puede de alguna manera entender y tratar de despolarizar lo que le depara al Ecuador al futuro. O sea, ya con una sentencia, incluso al propio Rafael Correa, hace pocos instantes lo vi ya con cierta tranquilidad, dijo que incluso estaba con un peso menos un peso menos encima, porque prácticamente ya no tiene que responder ante las necesidades que le estaban obligando sus partidarios. Pues la realidad es que la justicia ha determinado un caso único en el Ecuador y tal vez paradigmático en Latinoamérica, porque nunca antes se había juzgado en el Ecuador a un presidente bajo estas condiciones, y aparte de Lula y el impeachment contra la expresidenta del Brasil, pues tal vez se conviertan en los casos más relevantes de los temas de corrupción en la región. Y pues a propósito del voto salvado emitido por el conjuez Ávila, que fue parte del Tribunal de Casación, lo que hace es abrir una buena posibilidad para que sea la Corte Constitucional o las Cortes Internacionales que conozcan y analicen el caso, que por nosotros creemos que se encuentra por demás estructurado, con pruebas, con relaciones, con documentos, con testimonios en lo que ha sido este proceso. Las primeras críticas que ha recibido el caso han sido la de señalar que se le ha llevado con total rapidez, ¿sí? Entonces, tal vez la respuesta hacia ellos es decir, había que trabajarlo y mantenerlo lento, como el caso Amaguat, ¿sí? Y considerando, lo he puesto yo como ejemplo el día de ayer, que el caso de Diario El Universo, al cual Rafael Correa apareció como principal impulsor, ¿sí? También se sentenció en 3 instancias en menos del tiempo que se ha llevado el caso a Rosverde, Sobornos. Así que yo creo que todo este momento que estamos enfrentando debe ser para mirar, tomarse un respiro, mirar con detenimiento qué es lo que nos viene en el futuro, tratar de encontrar un camino más abierto y más transparente para el país, tal vez con una forma tal vez más o menos desapasionada, y enrumbarnos en una verdadera búsqueda de la justicia, que dicho sea de paso, esta corte, esta forma de generar justicia, esta estructura fue creada y constituida en el gobierno de Rafael Correa. ¿Qué va a pasar con Rafael Correa? Él, en las segundas declaraciones que dio el día de ayer tras la sentencia, señaló sentirse bien en Bélgica y dijo que está protegido
bajo la jurisdicción del Estado belga. Por otra parte, la Interpol, ante reiterados pedidos que se ha hecho, ha decidido no emitir boleta roja contra Rafael Correa. ¿Cambiarán estas situaciones? Es posible que pueda existir una búsqueda internacional por parte de la Interpol si es que el Ecuador arma un expediente correcto y no como el que anteriormente se había tratado de presentar ante Interpol. Eso en estos momentos puede pasar de alguna manera a un segundo plano, ¿sí? Yo creo que bajo las condiciones actuales lo menos que debemos buscar es su victimización. Si es que eso se da, pues es posible que nunca deje Bélgica y tendrá que viajar, como lo ha hecho buena parte de los últimos tiempos, viajar en avión privado en los países que le permiten, como Cuba, como Rusia, como Turquía, como Bielorrusia, donde están efectivamente sus amigos. Es posible que pueda llegar a México y la Argentina sin ningún problema, pero obviamente está inhabilitado y él lo ha señalado con claridad de que no volverá al Ecuador, ¿sí? Es decir, el prontuariado y el hecho de haberlo inhabilitado por aproximadamente 28 años, es decir, de por vida, marcará el futuro de quien gobernó el Ecuador con una impronta de poca tolerancia y con una impronta de corrupción, tal como se ha evidenciado en este triste caso que la Fiscalía terminó de llamar sobornos. En el ámbito político, se entiende, de acuerdo con el artículo 233 de la Constitución, al cual se suma la enmienda constitucional que se aprobó en la primera pregunta en la anterior consulta popular del 2018, que Rafael Correa quedaría proscrito de por vida para participar en la política ecuatoriana, al igual que los otros condenados. Bueno, de alguna manera ya lo sabía, lo dejó en evidencia hace pocos días cuando dijo que había viajado a París y que se encontraba recluido y en cuarentena y que no podría estar presente en ninguna de las inscripciones por las cuales se lo había solicitado su presencia. Así que de tal manera él entendía que la sentencia lo que le iba a generar, si es que se presentaba políticamente, lo que le iba a generar es más problemas. Porque en cierto momento cuando terminaba su paraguas o su protección electoral iba a ser detenido, iba a ser apresado. Así que entendía muy bien las condiciones y sabía que no se presentaría para ningún tipo de elección, porque la sentencia estaba encima y entendía que las pruebas, él entiende muy claramente que las pruebas existentes en contra de todos los implicados tienen un peso y una valoración enorme en el caso, así que no es que era un caso endeble, no es que era un caso cualquiera, no es que efectivamente había que esforzarse por encontrar o establecer una línea de relaciones como en un principio parecía que se estaba generando en el caso. No, el caso es por demás sólido, el caso tiene una fuerza y una documentación importantísima y preponderante, y quien efectivamente quiera negarla, pues simplemente se está dando la posibilidad en lo político de que la tendencia que él en algún momento la dirigió, porque prácticamente su reputación moral se ha destruido y ya no está en capacidad para enfrentarla, y de eso se da cuenta, tendrá que pasar a otras manos, y toda esta importante tendencia política tendrá que encontrar unos nuevos rumbos, unos nuevos bríos, preguntarse qué es lo que quiere y qué es lo que busca del país, ¿sí? Yo creo que hay personas por demás importantes que creo que en este momento deben empezar a pensar en verdad las necesidades del país fuera de lo que ha significado Rafael Correa y todo este grupo de delincuentes que le acompañaron en la sentencia de Arroz Verde. Partiendo de sus reportajes periodísticos, la Fiscalía se centró y generó el caso para el periodo 2012-2016, como lo bautizaron incluso a este caso, pero eso no quiere decir que en otros años y en la misma época no se hayan dado otros delitos que ha sugerido incluso la Fiscalía tienen que ser investigados y eventualmente también juzgados. La justicia de Ecuador no sabemos si lo hará o no y con qué ejecutividad podría hacerlo, pero ¿qué nos puede decir sobre esto desde el punto de vista del periodismo?
Pues abre una posibilidad para que se investigue y la documentación está allí. Lo que pasa es que hay que sobre la misma información y documentación hay que abrir nuevas pericias y entender qué es lo que ha sucedido en temas como delitos sobre todo de peculado, el lavado de activos y concusión, es decir, el hecho de que 2 a 3 personas se asocien para cometer un delito, una ilegalidad o una irregularidad. Eso está pendiente y eso obliga y ordena la sentencia tanto de primera como segunda instancia. Eso obviamente lo que ayer han expresado los jueces no está en discusión, de tal manera que abre una posibilidad enorme de que esta información, que ya tiene el carácter público, pueda ser de análisis mucho más amplio para toda aquella persona que quiera conocer e identificar los hechos que se han narrado. Así que de alguna manera es mucho más fácil, ¿sí? Significa tomarse horas, significa trabajar con mucho esfuerzo, horas sentado frente a los expedientes y revisar qué es lo que hay y contextualizarlos. Es como que se ha generado un camino, existe una luz y pues una señalización clara de hacia dónde se tiene que proceder. Yo no veo mayores complicaciones o dificultades que eso pueda implicar en el futuro, sin desmedro de todo aquello que tiene que todavía por develarse, sea en temas como reconstrucción del terremoto del 16 de abril u otros temas relacionados a grandes concesiones, sean mineras o portuarias, que tampoco se han analizado. En lo que se refiere al papel cumplido por la justicia ecuatoriana a lo largo de este caso, ¿qué balance se obtiene, Cristian? Bueno, es importante y creo que vale la pena señalarlo porque hay que decirlo que en primera instancia estuvo un grupo de jueces que se encargaron de dar a trámite el proceso, luego una jueza que llevó el caso y identificó la existencia del cometimiento de un delito, luego vinieron 6 jueces que conocieron y sentenciaron el caso, y otros 3 que ayer acaban de dar una respuesta final. Es un grupo importante, estamos hablando aproximadamente de 13, 14 jueces por los cuales el caso ha pasado, y una defensa por demás importante que han sido no menos de 40 abogados de todos los estudios jurídicos que han participado dentro de este caso, ¿no? Es decir, ha habido más abogados conociendo el caso que periodistas conociéndolo y pues haciendo noticia de ello, ¿sí? De hecho, yo ponía un ejemplo el día de ayer, Gustavo, lo que cada uno de los imputados en total ha gastado en este proceso judicial seguramente rebasa con creces o dobla, ¿sí?, lo que puede significar el costo de sueldos de todas las grandes redacciones periodísticas de este país. O sea, esa es la realidad. Como precedente, mirándolo o como se lo mirará en el futuro a la situación que llegó a este punto culminante el día de ayer, ¿cómo mira usted cómo se insertarán estos capítulos dentro de la historia ecuatoriana? Nos permite abrir un camino a la necesidad de reinstitucionalizar el país. Y primero pasa por importantes reformas que tendrán que tomarse luego de este gobierno en lo que significa procesos claros, abiertos de transparencia y gobernabilidad para el Ecuador futuro, ¿sí? Pasa por cambiar las normas electorales en las cuales nunca vuelva a existir una cancha inclinada tal como se generó en el Ecuador y que tenía unas particularidades muy distintas a lo que sucedía o lo que sucede en el resto de la región, en los cuales pues se trata de evitar que no existan campañas o industrias electorales. Aquí se evitó a toda costa, pero lo que se hizo fue inclinar la cancha a un solo participante, a un solo protagonista, y eso quedará en evidencia para que incluso otros países no repitan esta historia. Nos abre unas enormes posibilidades ya con cierta tranquilidad, ¿sí?
y pues al país entero creo que nos abre un espacio de letargo, por así decirlo, hasta el cambio presidencial que tiene que llegar en el mes de mayo del próximo año. Yo creo que es muy difícil la tendencia que en el cierto momento pudo representar Rafael Correa pueda volverse a repetir, ¿sí? La historia o los hechos de que un Correa ayuda políticamente en las papeletas y que son una fuerza, no es verdad, ¿sí? No es verdad. Lo que identifica es simplemente una condición caudillista de una familia en el poder, y nos abre, yo creo que unas enormes posibilidades como país para reencontrarnos, ¿no? Incluso a la tendencia que Rafael Correa representa. Yo creo que el voto salvado es importante. Quiero expresar y de alguna manera reiterar ese tema porque abre la posibilidad que sea en la Corte Constitucional y en las leyes internacionales, ¿sí? En los arbitrajes internacionales, para que se pruebe y se pueda conocer el tema en su totalidad, en su globalidad y pues sin miedo a enfrentar ello. Los periodistas, como seres humanos que son, tienen los mismos sentimientos que cualquier otra persona. ¿Cuáles han sido los suyos, Cristian, a lo largo de todo este proceso? Entre esos sentimientos, ¿ha sentido miedo, temor con respecto a todo lo que se ha dicho, se ha hecho en este caso? Hemos sido testigos de varias amenazas directas que usted, como otros periodistas, han recibido. Pues ha sido un proceso de paso a paso. Sí, siempre comprendimos que si es que sacábamos este tema adelante, había que pelearlo paso a paso, día a día, con convicción y fortaleza. Gustavo, en ciertos momentos, todos quienes hemos trabajado este tema, hemos tenido que convertirnos prácticamente en activistas, ¿sí? Y dejar nuestras posiciones más alejadas de los hechos, porque prácticamente... si es que nosotros no lo empujábamos y si es que nosotros no lo hacíamos, difícilmente el caso, entendíamos, podría ser sacado adelante con todo lo que significaba los procesos de persecución en nuestra contra a futuro, porque ya conocemos de memoria cómo es que ha actuado el correísmo cuando mantenía el poder. O sea, con el poder hicieron o intentaron hacer lo que pudieron. Si es que regresaban, pues ya venían totalmente armados, complementados, estudiados de cómo es que efectivamente tenían que hundir a sus opositores, que siempre entendieron a la prensa y por eso es que le tenían tanto miedo, ¿no? Justamente acabaron a la prensa, la destruyeron para hacer lo que hicieron, pero por suerte han dejado estas ventanas abiertas que han sido trabajadas a detalle y que nos permite entender la sentencia que se trabajó el día de ayer. Así que de tal manera, lo que ha existido es un poner el hombro diario, ¿sí? Con resiliencia, con fortaleza, ¿sí? Con el hecho de entender que el trabajo que estamos haciendo de pronto no es el más vital y agradable para lograr pautas y conseguir recursos económicos para sobrevivir. De hecho, nosotros tenemos unos fondos mínimos con los cuales efectivamente enfrentamos el periodismo, y pues creo que el tiempo, a pesar de todos los errores, las convicciones y en ciertos momentos obsesión que se pudo haber observado por parte nuestra, nos ha dado la razón, ¿sí? Esto lo hemos levantado con fuerza, hemos constituido una narrativa importante que termina constituyéndose en un caso paradigmático no solo para el Ecuador. Cabe una reflexión final sobre la importancia del periodismo en el convivir nacional. Pues sin periodismo, Gustavo, no hay democracia, ¿sí? El periodismo está ligado, ¿sí?, al desarrollo democrático de un país porque permite el flujo de ideas libres, de opiniones, de tensiones y de contraposiciones, también de hechos que se cuentan a diario. La prensa siempre será una molestia y siempre será un punto, un lunar molestoso en el rostro de quienes hacen política, porque les restriega y les enfrenta todos los hechos que suceden, pero sin ella no puede existir democracia.
¿sí? Así que es vital, y es importante que la sociedad entienda el papel de la prensa en las sociedades. No es una condición de funcionalismo o la generación de un statu quo para que las cosas no cambien, ¿sí? Es un proceso constante de movimiento que permite a las sociedades un vital desenvolvimiento y entendimiento de los hechos que están sucediendo, ¿sí? Y creo que hemos de alguna manera cumplido con esas necesidades. Y claro, yo creo que es un esfuerzo que tiene que ser de todos, la necesidad de construir medios más fuertes, medios más serios, más independientes, en los cuales, si es que existen pautas o financistas, siempre sean tratados con claridad, con protocolos y con un nivel crítico importante. Bien, queremos agradecerle y felicitar nuevamente por ese arduo trabajo al licenciado Cristian Zurita, periodista de investigación del portal digital La Fuente y Mil Hojas, portales digitales responsables de los reportajes Arroz Verde, que han servido como base para que la justicia ecuatoriana configure el caso Sobornos 2012-2016.